hermano, ¿verdad? Y algunos jóvenes dicen, pastor, yo todavía no trabajo, ¿verdad? Yo cuando era joven también, ¿verdad? No trabajaba, comencé a trabajar a los 16 años y medio, comencé a trabajar a los 16 años y medio porque mi papá firmó para que me dieran trabajo, ¿verdad? Y ahí sacaba yo mandado en el carrito, un carrito de esos de mandado, sacaba mandado y sacaba el mandado y corría el carrito, lo levantaba, lo brincaba, le echaba maromas, hermano Benito, estaba joven, ¿verdad? Por el carrito, lo volteaba, ya lo desbarataba yo solo ahí, ustedes no van a echar eso. Corría el carrito, lo levantaba para arriba y volvía a caer y le echaba maromas. Joven de 16 años, se imagina, bien joven, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y lo que trabaja uno es lo que le pagan, ¿verdad? Lo que trabaja. Si trabaja 30 horas, si trabaja 50 horas o ahí en el trabajo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre sin Cristo va al infierno. Pastor, yo no peco. No, usted no peca, pero usted nació ya pecador. Ya en usted está el pecado, ya en usted, todos los que han nacido, desde Adán y Eva, todo, la Biblia dice que por uno entró en pecado. ¿Cuál es ese uno? Adán. Por Adán entró el pecado y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos nacieron. Todos somos pecadores. Todos, sí. Es que yo no fumo, no tomo, no he hecho maldiciones. Pues sí, pero ya es pecador. Amén, ya es pecador y como pecador dice la Biblia que usted merece el infierno, la condenación. Por eso vino Cristo, para salvarnos. La misión de Cristo, buscar lo que se había perdido. Pero también dice la Biblia que así como el pecado entró por uno, así la salvación también entró por uno. Ahora por Cristo entró la salvación. Aunque había muchos pecados, ahora por una justicia pasó a todos la salvación, los que crean. Y mire, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, en el versículo 50, dice, y los echarás en el horno de fuego. Dice la palabra de Dios, y los echarás en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se imagina usted? ¿Cómo será el horno? Usted, dice la gente, es que yo no me imagino quemándome. Bueno, la Biblia dice que, ¿verdad? Es una llama que nunca se para, la gente se está quemando. Un dolor constante, un infierno, un lugar terrible. Y la palabra de Dios nos dice ahí, ¿verdad? Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El lloro y el crujir de dientes será para aquellos que rechazaron el evangelio, por aquellos que no quisieron aceptar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlos, pero ellos no quisieron. No quisieron. Algunos les hablaron en las calles, algunos vinieron a las iglesias, algunos les has hablado y no han querido. Bueno, la Biblia dice que espera una horrenda cosa, es caer en las manos del Dios vivo. Qué terrible va a ser, hermano. Mire, en Apocalipsis capítulo 20, vaya conmigo por favor allá, Apocalipsis capítulo 20, dice algo similar. Mire, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, pero dice ahí, y el mar, versículo 13, y el mar entregará a los muertos que había en él. Las muertas y el Hades entregarán a los muertos que habían en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Se imagina usted, hermano? Mire, hay un libro, como este libro que tenemos aquí, ¿verdad? Hay un libro, dice la Biblia, hay un libro. Y en el libro, su nombre está escrito aquí. Cuando aceptó, cuando recibió a Jesús como su Salvador, cuando confesó, cuando le dijo que le perdonara. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Si no está escrito, será echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Wow. Alguna gente va a decir, búsqueme ahí estoy. Ahí estaba en la iglesia. Oía. Pues sí, pero venir a la iglesia no salva a nadie. Lo que salva es cuando le entregas tu vida al Señor Jesucristo y lo recibes, te das cuenta que es un pecador y lo confiesas como tu Salvador y le pides perdón. ¿Crees en la palabra de Dios? Entonces Dios te puede salvar. Entonces puede hacer el milagro, puede hacer la obra. Allá en San Juan, capítulo 5 de San Juan, el Señor Jesucristo hablaba y decía estas palabras. Vaya conmigo, por favor, ahí. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dijo Jesús. De cierto te digo, quiere decir, en verdad te digo que el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto que el Señor nos dijo, le dijo, mira, esto es verdad te digo. Que si escuchas vas a ser salvo, pero que si no escuchas te vas a perder. Y si no escuchas te vas a ir al tormento. Pero si escuchas, dice la Biblia, el que oye mi palabra, muchos la oyen, pero no es por oír, porque cantidad de gente la oye. El problema es que no mucha gente la cree, ¿verdad? ¿Cuánta gente la oye, pero cuántos la creen? Pocos. Y aquí dice, el que la oye, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amén. Entonces, tenemos que creer en el que envió a Jesús, a Dios. El que cree, el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y entonces, cuando oyes la palabra, crees en el plan de Dios, crees, entonces pasamos a tener ¿qué? Vida eterna. Y dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Y lo dice, y no vendrá condenación. Entonces, tú ya no vas a ir al infierno. Tú ya no vas a ir a ser condenado. Ya no vas al infierno. La Biblia dice en Romanos 6:23 que estábamos leyendo, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero la siguiente frase, la dádiva de Dios. El regalo de Dios, porque la salvación es por gracia, no es por obras. ¿Verdad? La salvación no se gana por obras. Es que yo vengo a la iglesia. Es que yo doy mis diezmos, es que yo doy mis ofrendas, es que yo hago todo bien. No, eso no te salva. Eso es parte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no estamos haciendo obras para ser salvos. Vivimos una vida transformada porque aquel que ya nos transformó, porque ahora ha llegado la luz. Ahora Dios está en nosotros. Es el que cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón, cambió nuestra manera de hablar, porque ahora está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida.
no para ser salvos, porque ya somos salvos, porque hay una vida nueva en nosotros, ¿verdad? Como cuando el Señor cambió al carcelero, ¿verdad? No porque el carcelero hizo obras, sino porque él creyó y fue salvo. Mire, dice la palabra de Dios, estamos leyendo, dice ahí, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos muertos. Y ahora pasamos de muerte a vida. Ahora tenemos una vida eterna. Aleluya, hermano. Oiga, qué bendición, ¿verdad? Y mire, en Romanos capítulo 3, dice casi lo mismo, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo ahí. Amén. Romanos capítulo 3, en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Ahora se ha manifestado, aparte de la ley, esta era la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, para que pagara por nuestros pecados, y porque la Biblia decía que tenía que haber un sacrificio donde se tenía que derramar sangre, porque la única manera que se perdonaban los pecados era cuando alguien traía un animalito ahí, un borreguito, y lo traía y lo cortaban en pedazos y derramaban su sangre y se lo ofrecían a Dios, y Dios miraba eso y perdonaba los pecados. Por eso dice la Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo hizo un solo sacrificio. Ya no hay más sacrificios por el pecado, ya no tiene que hacer más penitencia, ya no tiene que haber más de andar de rodillas pidiéndole a Dios perdón, ya no tiene que ofrecer mandas ni hacer nada como la gente hacía antes, hermano. Ahora ya Cristo, Dios tomó el sacrificio de Cristo. Por eso la Biblia dice ahí, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Dice el versículo 22. ¿Estamos ahí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Cuando creemos lo que Jesucristo hizo, cuando creemos el pago, el precio que pagó Jesucristo, porque Dios lo envió. Entonces, ahora podemos ser salvos, porque esa era la misión de Cristo, venir a buscar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Amén, hermano. Para que todos los que crean en Él. Amén, hermano. Ahora la esperanza es para todos. Todos los que crean en Él. Todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos por cuanto todos pecaron, dice el 23. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, no había nadie. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz y vino a buscar, ¿para qué? Para que ahora nosotros tengamos esa vida eterna. Amén. Dice el versículo 20, dice ahí, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora sabemos que justificados, ¿verdad? Cuando una persona es justificado, es aquella persona que es puesta bajo la ley, que es puesta bajo la lupa, y ahora dice, este hombre es justificado, ¿por medio de qué? Por la gracia, por lo que Cristo hizo, por el amor de Dios. Es justificado por gracia, porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloree, para que nadie diga, es que yo, no, delante de Dios todos somos pecadores. No estoy diciendo que tus obras no sirven para nada, estoy diciendo que tus obras no te pueden salvar, mis obras no me pueden salvar, pero sí podemos usarlas para la gloria de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén.
¿Mediante qué? La redención en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiciación dice ahí la palabra del versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia de los pecados que pasados. Dios nos perdonó los pecados pasados. Y ahora usted puede cantar, porque puede decir, mis pecados son borrados ya, todos mis pecados. Pero antes no podíamos. Para eso vino Cristo. La misión de Cristo era venir, perdonar, salvar, transformar, quitarles de la condenación y darle una vida eterna. ¿Qué es buscar? Es hacer algo para hallar a alguien o algo. Eso es lo que Cristo hizo. Yo espero que lo haya salvado usted. ¿Ya le salvó usted? ¿Ya le encontró usted? Amén. Vamos a poner de pie, hermanos. Si usted ya tiene esa salvación, venga de gracias. Si usted ya tiene esa salvación, venga y de gracias. Dice, gracias, Señor, porque me ha salvado. Música ahí, por favor, hermanos. Pero si en esta mañana, dice, pastor, yo todavía no tengo esa salvación. Pastor, yo todavía estoy teniendo problemas. ¿Por qué no le dices al Señor que obra ahí en tu vida, obra ahí en tu corazón? Pero si Él ya te salvó, si tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, si tu nombre ya está escrito para que puedas entrar al cielo, para que puedas entrar a la gloria, yo creo que yo y usted tenemos mucho que dar gracias. Porque un día estaba sin Cristo, un día estábamos perdidos, nos encontró, ¿se acuerda? Estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, ajenos a las cosas de Dios, ajenos a los pactos, ajeno a las promesas. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque Él vino a buscar. Y todavía sigue buscando. Él todavía sigue buscando para salvar, para perdonar, para rescatar, para transformar personas. Viera alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, ore por mí. Yo quiero seguir sirviendo al Señor, yo quiero seguir, hay luchas, pruebas en mi vida, pero yo quiero seguir sirviendo al Señor. Ore por mí. Yo veo manos ahí, yo veo manos, yo veo manos, yo veo manos. Veo sus manos. Que Dios obre ahí en sus vidas, sus corazones. Si alguien aquí en esta mañana también dijera, pastor,